El tema del discipulado es para todos, ya lo decían mis hermanos. Jesús nos mandó a través de la palabra a que hiciéramos discípulos, ¿verdad? Y esta noche, al final de esta predicación, vamos a entender que es algo de parte del Señor para todos y que necesitamos, ¿verdad?, disponer nuestro corazón para vaciarnos en otros. Amor, sacrificio y compromiso. En esas tres palabras puedo resumir lo que es el discipulado: amor, sacrificio y compromiso. Vamos a ver una vasija para que le quede en su mentecita. Esto es el discipulado, una vasija llena que comienza a vaciarse en otro que está empezando. Y Jesús lo dijo a través de su palabra en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con este versículo aprendemos, mis amados, que es una tarea de todos, que hoy esta noche el Ministerio de Mujeres está presentando su coordinación de discipulado para decirle a cada mujer de Iglesia Sacamil que puede tener a alguien para acompañarle, y ya vamos a ver todo lo que hace un discipulador y cuáles son lo que perseguimos, qué perseguimos en el discípulo. Pero en Mateo 28, 19 el Señor nos dice: id y hagan discípulos. No dice hagan seguidores de pastores, hagan que aplaudan a los pastores. No, dice la palabra del Señor: discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les vamos a enseñar. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y también les vamos a enseñar que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando alguien acepta a Cristo, mis amados, espiritualmente es un bebé. Así tenga 60 años, así tenga 70 años, espiritualmente es un bebito. Es un bebé que necesita ser cargado, que necesita ser alimentado. Lastimosamente, este versículo lo hemos pasado de lado, ¿verdad? Y todos aquí hemos sido llamados a discipular. Todos, porque Jesús lo dijo: id y haced discípulos. La orden ya está para cada uno de nosotros. Hay iglesias que no acostumbran, no le han hecho caso a este versículo, ¿verdad? Y vemos a iglesias religiosas, vemos congregaciones que no crecen, vemos congregaciones con gente inmadura, con gente legalista, con personas que piensan que por tener Biblia y un lenguaje cristiano, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, ya van para el cielo. Pero es necesario que ese bebé, ¿verdad?, no se quede llorando, buscando la pacha, sino que haya alguien que lo abrace y le dé la pachita. Ya vamos a ver qué significa eso. Va a llegar un momento que ese bebé va a necesitar puré y luego le vamos a dar comida sólida. Y ahí está listo para que él tome a otro bebé, ¿verdad? Porque él ya creció, ya maduró, y haga lo mismo que hicieron con él. Si yo preguntara en esta noche, como decía mi hermana Delmi, usted dice: no, pues yo acepté a Cristo y comencé a ir a la iglesia. ¿Y cuál fue su discipulado? Pues solo las predicaciones que yo escuchaba del pastor. Y por eso hay muchas personas que son engañadas
porque no se les enseña el amor a la palabra, el amor a congregarse, la disciplina del ayuno, de la oración, ¿verdad? De la guerra espiritual, todos esos detalles que cuando venimos al Señor, así venimos totalmente neófitos, no conocemos mayor cosa. Y hermanos, se logra algo hermoso cuando alguien comienza a preocuparse por ti, cuando alguien pregunta por ti, cuando a alguien le interesas. Entonces en esta noche queremos motivar a hombres, mujeres, jóvenes, que amemos el discipulado. En primer lugar, porque ya lo vemos en Mateo, que es algo para todos. No es algo exclusivo para personas, para pastores o líderes, sino que es para todos. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Para ser un discipulador necesito ser un discípulo de Jesús. Si usted ve la vasija no puede estar llena de mí. La vasija yo no puedo agarrar a alguien y decir, me voy a vaciar en ti, yo, Zulma. ¿Qué quieres? ¿Qué importa la persona, verdad? Sino que yo recibo de Jesús, soy su discípulo, su seguidora, me lleno tanto, recibo tanto que entonces puedo vaciarme. Fíjense, en primer lugar, el discipulador vive una vida conforme a Cristo. En primer lugar, vive una vida conforme a Cristo. Por eso dice, y entonces dicen algunos, ¿y que no es cristiana ella? No, la palabra de Dios dice que el verdadero discípulo nos amamos entre nosotros. Amén. Nos amamos entre nosotros. En esto conocerás si eres mi discípulo. Se aman. Y cuando usted ama, usted perdona, usted dobla el brazo, usted tiene un corazón dispuesto. Por eso en la primera lámina veíamos amor, sacrificio y compromiso. No puede haber discipulado si no hay amor. Podrá haber lo que usted quiera nombrarle, pero no se llama discipulado. Porque el discipulador está tan lleno de Dios que está listo para vaciarse. ¿Se imagina usted un bebé discipulando a otro bebé? ¿Qué le va a enseñar? Van a llorar juntos. Fíjese que estoy empruebado y no sé qué hacer. Yo también. Pues lloremos, hermana. Lloremos juntas aquí nuestra desgracia, nuestra prueba difícil. Pero el que está lleno de amor, que está lleno de Dios, porque vive una vida conforme a Cristo, le va a decir, hermana, en las pruebas usted tiene que tener gozo. Mire lo que dice Santiago. Hermana, la prueba le va a producir paciencia y su fe se va a ver fortalecida. Hermana, a través de esto que usted está pasando, usted va a conocer más el corazón de su papá, de Dios. Hermana, hermana, hermana. Todo lo que Dios le ha dado a esa persona comienza a vaciarlo. ¿Por qué? Porque vive una vida conforme a Cristo. Segunda Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es el discipulado. Ahora, cuando hablamos del amor, hermano, usted puede ir a enseñar no sé qué cosa, pero cuando el discipulador tiene amor, él se va a vaciar todo en esa persona y no lo va a soltar
Así le dé lo que le dé y esté pasando él mismo lo que esté pasando, no va a soltar a esa persona hasta que vea a Cristo formado en su vida. Un discipulador debe de ser un ejemplo de fe, integridad y de obediencia a Dios. Su vida refleja el carácter de Cristo. Conoce y enseña la palabra de Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que me diga, mire, fíjese que yo tengo una fuerte atadura? ¿Y cuál es su atadura? Es que yo he descubierto que me gusta el chambre. Yo ya lo descubrí y yo sé que a Dios no le agrada. ¿Y cómo hago, hermana? Y la hermana se queda viendo el techo y ya le quiere inventar. Pero si el discipulador conoce la palabra, enseñará la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si conoce la palabra. Entonces, para alguien que ha madurado, esto de leer la Biblia ya no es que como soy evangélico y tengo que leer la Biblia. No. El Hijo de Dios, el discípulo, el seguidor de Cristo ama la palabra. La ama, se la quiere comer todos los días, la disfruta todos los días de pedacito en pedacito, la siente como miel, la siente que le fortalece su vida. Hermanos, si los frijoles, la carne, el queso fortalecen este cuerpo, la palabra de Dios es la única que nos puede saciar el hambre espiritual y es viva y eficaz. Cambiará tus pensamientos, alineará tu corazón al Señor. Entonces el discipulador tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Entonces es un ciclo. ¿Me entiende? Usted fue un discípulo de alguien y le discipularon. Ahora usted tiene que estar listo para vaciarse en otro también. Y así, hasta que todos, ¿verdad?, recibamos el discipulado. Como lo decía en la palabra, lo que has oído de mí, decía el apóstol Pablo, en la presencia de muchos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y necesitamos amor, hermanos, porque solo una persona que ama deja de lado el egoísmo de decir, ay, pero es que en las tardes es mi tarde de descanso. Ay, es que el día sábado es mi día de descanso. Y tener que ir y darle tiempo es solo alguien que ama. Solo alguien que ama, hermanos, definitivamente. Pero la satisfacción de discipular a alguien, hermanos, es tan grande, hermanos. Y yo les quiero decir que mi primer campo, mi segundo campo fue en San Vicente. Y saben que me dedicaba a discipular. Teníamos un convenio con la fiscalía para que ellos nos mandaran casos difíciles. Personas que se querían suicidar, personas que estaban en problemas con su pareja, mujeres que las había abandonado su esposo, situaciones difíciles. Y llegábamos y ofrecíamos el discipulado, sin ser cristianos. Y entonces yo aplané todas las calles de San Vicente, hermano. Muchas veces llegué a tocar la puerta. Mira, hermana, hoy no tengo ganas de recibirla. O me decían, mire, tengo que lavar ese montón de ropa. ¿Y qué creen que hacía, hermanos? Me ponía a lavar ropa. Me ponía a lavar los trastes. Vaya, si le lavo los trastes me da media hora. Vaya pues, me decían. Así, hermanos. Me acuerdo yo de que una chica en especial, la hermana se pasaba enfrente para allá y para acá. Al final ella también terminó recibiendo el discipulado. Y sabe que ella llegó a ser la líder de iglesia infantil de la iglesia donde estábamos como obreros. Y no olvido a esta mujer que llegó a ser líder del ministerio de mujeres
Profesaba su religión tradicional, muy así conmigo, y poco a poco yo le decía: Espíritu Santo, tú conoces el corazón de esta mujer, dame las palabras exactas que esta mujer necesita escuchar, porque puede ser la misma lección, pero el corazón Dios lo conoce, hermano. Solo necesitamos disponernos, y sí, debemos de amar la palabra, debemos de conocer la palabra. Sabe que en medio del discipulado recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, y llegó a ser la líder del ministerio de mujeres de la iglesia donde estábamos sirviendo. ¿Se acuerdan en San Vicente las señoras que venden carne? Discipulé a una de ellas. Ella tenía un corazón muy duro. El corazón se lo habían golpeado tanto a esta mujer. Y sí, amor, compromiso, sacrificio. Amor, sacrificio, compromiso. Porque el compromiso te mueve aunque te duele la cabeza, te duelen los pies, no tengas ganas de ir, tengas esa lucha espiritual, porque el enemigo te pone desánimo, no vale la pena, no te escucha, no está avanzando, y así, tantas dificultades a las cuales uno se enfrenta. Esa mujer, hermanos, el día que nos despidieron, que ya regresábamos porque estábamos ya en trámites de casarnos, esta mujer me abrazó, se me echó al cuello y lloraba y lloraba, y me dice: no voy a olvidar todo ese tiempo que me dedicó. Y se sacó un anillo y me dice: lléveselo como recuerdo, nunca me olvide. Y yo nunca la olvido, no por el anillo, sino por lo que pasó en su vida. De ver esa mujer endurecida, amargada, a una mujer tan dócil en la obra del Señor, tan amante de Dios, porque sabe que ella llegó a ser una de las principales intercesoras. Y sí, hermanos, me tocó lavar trastes, me tocó lavar ropa, me tocó que me tuvieran sentada y que al final me dijeran: no lo voy a recibir. Me tocó el sol, me tocó lluvia, toca todo eso. Pero si tienes amor y sacrificio y compromiso, te vas a vaciar en esa persona. Todo lo que Dios te ha dado lo vas a vaciar en esa persona. Harás un seguidor de Jesucristo, y esa persona no será un niño en la fe, será un hombre y una mujer de la palabra con firmeza por todo ese tiempo que tú dedicaste. Hay muchas maneras de discipulado. CCDL es un discipulado, pero jamás se compara a este de tú a tú. Nos tomamos un café, platicamos, nos llegamos a tener tanta confianza, oramos juntas. Entonces, ahora, una mujer en específico inicia el discipulado en su casa, porque no vamos a hacer candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Nuestro primer ministerio es ese bebé, ese jovencito, ese niño que tienes en casa, mi amada hermana. Espíritu Santo, ¿qué le enseño a mi hijo? Hay siervos de Dios que dicen: en mi casa siempre hubo un altar familiar. En mi casa mi madre me enseñó a ser honrado. En mi casa mi madre me enseñó a aprenderme versículos bíblicos. En mi casa me enseñaron a amar, a honrar a Dios. En mi casa se me enseñó el valor de decir siempre la verdad. Discipulado. La mamá se vació en su hijita, en su hijito. Amén. El discipulador está fundamentando en las escrituras para enseñar, para corregir, para edificar con verdad. Otra característica es que ama y sirve a los demás. Esto ya lo hemos tocado. El discipulado se basa en el amor genuino, la paciencia y el servicio. Ahí van viendo los versículos bíblicos, si usted quiere tomarle nota, hermano, porque no podemos detenernos mucho. La palabra del Señor dice en Hechos: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Siempre el versículo lo metemos a lo que es el dinero, pero hermano, cuando discipulamos, damos, ¿verdad? No olvide esa vasija echando agua, o como lo veíamos en el video que nuestras hermanas de discipulado nos presentaron, ¿verdad? El discipulador abrazando al discípulo. ¿Por qué? Porque el discipulador entregando su corazón al discípulo. También otra cualidad es que es intencional en hacer discípulos. Un discipulador cumple el mandato de Jesús y ya lo leíamos. Es humilde y dependiente de Dios. Cada corazón es diferente. Usted no puede llegar con la lección y dársela tal cual como se la está dando a un corazón, a otro corazón. Por eso necesitamos depender de Dios y preguntarle. ¿Quién conoce el corazón de las personas? El Espíritu Santo lo conoce, hermano. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él escucha. Yo me sentí amada, cuidada, cuando le dije: Espíritu Santo, ya no aguanto mi hombro. Ten cuidado de mí, le dije yo. Me duele, yo siento que se me desgarraba. Y que esa mujer se me pusiera enfrente, es como un cuidado, como decirle a Dios: yo escuché cada palabra que me dijiste y aquí está la respuesta. Entonces, cuando usted esté frente a esa persona, usted dígale: Espíritu Santo, tú conoces el corazón de este hombre, tú conoces el corazón de esta mujer. ¿Qué está pasando? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo vendrá y le pondrá un versículo bíblico, o el versículo bíblico que han leído. El Espíritu Santo le pondrá las palabras. Para esto definitivamente necesitamos reconocer a Dios, y reconoce que sin Dios no puede dar fruto ni guiar con sabiduría. No es lo mismo la sabiduría del ser humano que la sabiduría que viene de Dios, hermano. La sabiduría que viene de Dios te da las palabras correctas, la modulación. Miren, hay personas que yo recuerdo que les tuve que hablar con firmeza, pero hay personas que les tenemos que hablar con ternura. Y hay personas que simplemente el Espíritu Santo de Dios dice: calla, escúchala, escúchalo. Amén. Yo le pregunto en esta noche: ¿usted tiene la disposición de amor, sacrificio y compromiso para vaciarse en otros? ¿A alguien Dios usó para que lo formase a usted? Y lastimosamente en las iglesias este versículo de hacer discípulos se ha quedado tan corto. No hay programas de discipulado. La gente está tan afanada y ocupada que 1 hora a la semana no se la quieren dar al Señor extra. Por eso la palabra sacrificio en el discipulado, hermanos, es columna. Porque solo alguien que esté dispuesto a sacrificar tiempo, recursos y muchas cosas más podrá ser un buen discipulador. Pero le voy a decir algo en esta noche. La persona en la que usted vacíe su corazón, usted ya se llenó de Dios y viene y lo da, esa persona jamás se le va a olvidar. Jamás. Jamás a esa persona usted va a pasar desapercibido. Y claro, hermanos, ahí es lo importante de todas estas cualidades que debemos de tener. También corrige y exhorta con amor. No solo, ¿verdad?, es amor y ánimo y mire, no, hay momentos que vamos a tener que decir: ¿por qué no se congregó esta semana? ¿Y por qué no me contestó el teléfono?
Mire, ya le expliqué a través de la palabra que lo que sigue haciendo, ¿verdad? Viendo novelas, no le agrada al Señor. Porque hermanos, cuando yo llegaba viendo la novela, ay, me decía, no, a mí no me tenga miedo, si yo no le voy a hacer nada, no le puedo hacer nada más que darle un par de regañadas, le decía yo. Pero mire, le decía yo, ya la vio, a él témale, a él témale. Ay, es que me gustan y esto no se puede dejar tan fácilmente. Ahí entra la paciencia. Si oramos para no ver novelas, sí, para no ver novelas, oramos. Solo alguien que ama puede decir eso. Ay, no, Señor, yo no voy a perder tiempo con la Juanita, una gran novelera, y por más que ya le dije, y por más, no. Ahí va a estar el amor, llevándote a esa persona semanalmente. Y entonces, como hay amor, como hay sacrificio, como hay compromiso, la corriges y la exhortas con amor. ¿Qué es exhortar con amor? Que vea la intención de tu corazón, que no es maldad, el por qué le estás poniendo un límite, el por qué le estás diciendo no. ¿A cuántos nos cuesta decir no? Las personas que les cuesta decir no es porque se sienten poca validación. Entonces tienen que decirle sí a medio mundo para que no los rechacen. Hermana, mire, sí, y con mucho gusto, claro que ahí voy a estar. Y se matan. Corregir y exhortar con amores que vean la intención de tu corazón. Y a veces vamos a tener que decir no. Pero es que, hermana, no. Mire, y acompáñeme a la palabra de Dios y que la palabra de Dios alinee a esa persona. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué dice? El discipulado hace eso. Me anima, animo, me edifico, me edifican, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer. El amor, el sacrificio y el compromiso me hará orar por el discípulo. La oración es esencial para interceder por el crecimiento y la protección espiritual de los discípulos. Literalmente, hermanos, discipular es agarrar a un bebé. Y así como los papás andamos que no metan el dedito ahí donde se pueden electrocutar, ¿verdad? Todo eso lo hacemos en cada etapa. Por eso decía mi hermana Delmi que hay personas que ya recibieron a Cristo, que ya tienen 10 años de ser cristianos, pero nadie los ha discipulado. No tienen a nadie, pues. Crecieron ahí solitos. Y quizás hay que corregir algunas cosas, hay que alinear otras cosas, hay que exhortar, hay que animar, hay que edificar. Y en la medida que usted escuche a esa persona, usted se va a dar cuenta en qué esa persona necesita. Miren, no hay nada más precioso que el discipulado, hermanos. Entonces, como amo y estoy dispuesto al sacrificio y al compromiso, me levanto a la 1 de la madrugada a orar por esa persona. Quizás ellos no se va a dar cuenta. Tuve personas muy difíciles de discipular. Esta señora que le digo yo era costurera y me probaba, literalmente me probaba. Una mujer muy buena en lo que hacía y siempre estaba ocupadísima. Siempre tenía un rimero de trastes sucios, siempre tenía ropa en rinzo, siempre estaba angustiada porque tenía que hacer almuerzo. Y ahí donde yo agradecí que mi madre me enseñara a hacer todas las cosas. Porque le podía decir, mire, le voy a picar
le voy a lavar el pollo, ¿verdad? Pero deme media hora, le decía yo, media hora, solo media hora. Hermanos, al final ella terminó siendo plantada en la iglesia. Era de las personas que iba un domingo y se desaparecía 3. Y no conocía, pero en el discipulado la gente pregunta. La gente lee la palabra de Dios con usted, ¿verdad? Entonces usted comienza no solo a vaciarse, sino a decir, yo necesito orar por ella. Por ejemplo, esa novelera, no solo era regañar y animarle y decirle que dejara las novelas. Era necesario orar para que esa atadura que ya se había vuelto una atadura en su vida, se rompiera. En Eclesiastés dice, ay del solo que no tiene quien lo caliente. Ay del solo, hermano, el discipulado es tan hermoso que con su discipulador, decir, miren, tomémonos un café ahora. Yo le invito al café, dice el discípulo. Y comienza a abrir el corazón. Fíjese que cuando yo estaba pequeño me pasó esto y esto. Por eso yo soy así. Y a veces hasta se deja la lección de lado. Entonces, ¿cómo un discípulo que ama, que está dispuesto al sacrificio y al compromiso, no le va a decir, mire, vamos a orar por esto? Hermanos, yo he tenido y conozco personas acá que aceptaron a Cristo acá. Se le dio la consolidación, que es un primer discipulado que tenemos como iglesia. El discípulo lo vio llegar al CCDL y por último lo vio graduándose del CCDL, plantado y servidor. Ahí se acaba. Ahí esa persona está dispuesta a agarrar a otro bebé que fue como él para comenzar a vaciarse en él. No olvide esa vasija echando agua en ese pocillo. Ese es el discipulado. No olvide esas 3 palabras: amor, sacrificio y compromiso. Y no olviden esta noche que es el Señor Jesús que nos ha dicho a cada uno de nosotros: id y haced discípulos. Ahora, ¿qué características debe de tener al final del discipulado el discípulo? ¿Qué pretendemos? Escucharlo, amarlo, atenderlo, sí, pero también llevamos objetivos espirituales. Por ejemplo, que ame a Dios y que obedezca a sus mandamientos. Amén. Es como darle la pacha. Es que fíjese que no soporto a mi vecina. Vaya, mire, vámonos a la palabra. ¿Qué dice aquí? Que debo de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y qué dice en este mandamiento? Que no debo de codiciar lo de mi vecino, ni su burra, ni su chucho, ni nada. ¿Me entiende? Y esta palabra, hermano, esta palabra comienza a quitar pensamientos que no estaban alineados a la palabra de Dios. ¿Ve qué hermoso es el discipulado? Y como ya lo decíamos, en primer lugar, mis amadas hermanas que están en esta noche en este lugar, es con nuestros hijos. Cuando ya los entregamos, es decir, esta niña ya va a casarse o sale de casa. Ya le enseñé a cocinar, ya le enseñé a esto, a ser respetuosa, a siempre respetar a sus mayores. Ya se vació la mamá en esta niña. A mi hijo ya le enseñé que a las mujeres ni con el pétalo de una flor se tocan, que no debe de aprender a no ser áspero, debe de aprender, ¿me entiende? También a los hijos varones hay que enseñarles a cocinar, a que sean ordenados. Ya se vació en su hijo. Miren, nosotros cuánto gritamos una palabra que es verdad. Sos un malcriado. Es verdad. Pero ¿quién lo malcrió? Sos un malcriado. ¿Cuántos lo hemos dicho? ¿Quién lo crió? Pues
¿Quién hizo eso? Porque ese niño es un mentiroso. Pero los papás decimos, vaya, aquí se lo entrego a la escuela y los domingos se lo entrego a la iglesia. Y usted como Pilato. No, hermanos. El rol de una mujer en el discipulado empieza con sus hijos. Ese es nuestro mayor legado. Ahora le pregunto, ahorita, ¿qué legado está dejando usted? ¿Qué legado está dejando usted en sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? ¿Fue la escuela que propició eso que usted está viendo en sus hijos? ¿Eso bueno fue un legado suyo o lo aprendió en la calle, en la escuela o gracias a Dios en la iglesia? Porque la iglesia a veces toma una responsabilidad tan grande sobre ese muchacho rebelde, sobre ese muchacho que quiere meterse en la droga, sobre ese muchacho que habla de suicidio, y a veces ni los papás sabemos. Y la iglesia lo manda a campamentos, que Mahanaín aquí, que Mahanaín allá, que el CCDL, que no sé qué. Ese es el papel de la iglesia. Pero es un 20% a lo sumo. El 80% es en casa. Papás, piense en lo que usted le ha vivido reprochando a sus hijos. Todo lo que le reprocha, que es un haragán, que es un sucio, que es un desordenado, que no le entran las matemáticas, que por más que no sé qué. Pero ¿quién le dijo que era inútil? ¿Se acuerda de la vasija echando agüita? ¿Quién le dijo que era un inútil? ¿Quién le dijo que no te tengo confianza, no confío en vos? Tal vez no le dijimos así, pero y será, y vas a poder. ¿Quién? ¿Quién le enseñó a mentir mintiendo? ¿Quién le enseñó a ser irresponsable? ¿Quién se hizo del ojo pacho cuando vio su cuarto hecho un desastre? Y dice, ay, yo vengo cansado. Agarrar ay no, ay que vea, yo ya lo parí. Yo ya lo parí. Y los hombres, con todo amor y respeto. ¿Y tu nana? ¿Qué dice tu nana? Y lo mandan para donde la mamá, quien es la cabeza. Y las mujeres están tan sobrecargadas porque tienen que ser cabeza, tienen que hacer ayuda idónea, tienen que ser el pastor de su casa, tienen que hacer todo. Cuando a ustedes los hombres Dios les ha dado un potencial, miren, nadie como ustedes, hermanos. Solo ustedes pueden ser. La cabeza de ustedes es Cristo. Y la cabeza de una mujer es el hombre. Y si su cabeza es Cristo, usted puede. Usted puede. Claro que sí. Y quiero decirle en esta noche, no es demasiado tarde. Si usted en este momento dice en mi casa, escuche al Espíritu Santo de Dios. Y como nosotros somos los primeros, ese rol de la mujer está con los hijos, entonces le vamos a enseñar a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. A negarse, a tener esa negación propia y a tomar la cruz. ¿Qué le enseñamos a los hijos, mamás? Que la vida no siempre es color de rosas. Y al discípulo, ¿qué le enseñamos? Que en el evangelio
le mintieron cuando le dijeron todos sus problemas están arreglados porque Cristo ahora vive en usted. Ahora usted es hijo de Dios y todos sus problemas tienen solución. Sí, tienen solución. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el mundo vas a tener aflicciones. Vendrá el valle de sombra y de muerte. Vendrán momentos donde te sientas solo. Vendrán momentos donde sientes que Dios no te escucha. Vendrán momentos en tu vida que sientes que todos te han dado la espalda, que te vas a sentir incomprendido. Pero el discípulo que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va madurando, sabe que Dios le ha prometido que si él no escatimó ni a su propio hijo, no le va a negar nada. Y que no hay vida o muerte que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque se sienta solo y desamparado, aunque diga el pastor ni se fijó ni se dio cuenta, aunque el líder no se haya dado cuenta y no sabe de lo que está viviendo, Dios sí lo sabe. Refúgiate en Él. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a ese discípulo o esa discípula de esa negación propia que sí vamos a tener que tomar nuestra cruz. También permanecer en la palabra de Cristo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no es lo que dice su corazón, porque su corazón es perverso y engañoso. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero mamá, yo me siento inútil. ¿Qué dice la palabra de Dios, hija? Hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que eres coheredero de Cristo. Miren, permanecer no en lo que dice su corazoncito, sino en lo que dice la palabra de Dios. A veces vamos a llegar a la casa del discípulo y está desanimadísimo. Deje de darle consejo y filosofía personal. Léale la palabra. Léale los versículos que le van a animar, que le van a fortalecer. Porque eso debemos de enseñar, tanto a nuestros hijos como a los discípulos, permanecer en la palabra de Cristo. Amar a los demás, hermanos, ¿a dónde vamos a enseñar a amar a los demás? ¿Usted cree que ese niño de 3 años no se fija que usted cuando va en el mercado extiende su mano y da ese $1? ¿Usted cree que ese niño no se va a fijar que en la iglesia han pedido frijoles y usted dice, ay, los frijoles que pidieron para Pro-Auxilio? ¿Usted cree que ese niño no se fija? Dice, es que estos no saben. No, si ellos saben desde que están en el estómago, saben. Entonces nos vamos a enfrentar en ese rol de las mujeres en casa como discípulos, nuestros hijos. No, vamos a enseñarles que el segundo gran mandamiento e importante aún para nuestra salvación es amar a los demás, y que es lo que más cuesta. Cuando vea cómo perdona usted a su esposo, a su padre. Ve, mi papá fue áspero con mi mamá, pero ella lo perdonó. Porque los primeros prójimos nuestros, ¿quiénes son? Los de casa, ¿verdad? Ve, mi mamá, dice, mi papá le habló tan áspero, pero ella le está cocinando los frijolitos. Es que miren, nuestros hijos observan, hermano, cómo le agarra la panza, usted se la soba y dice, ay, mi viejo, el amor de mi vida, mi cucurucho, mi negrito, mi pelo colocho, mi no sé qué. Hermanos, ¿sabe qué pasa en el corazón de nuestros hijos? Viene una gran seguridad. Viene seguridad.
Viene seguridad. Ay, mis papás se aman. Dice, ay. Pero qué terrible para un niño que comienza a ver que la agarra del pelo, que le dice palabras feas, que la trata como sirvienta. Ese niño así va a tratar a su esposa. Ese niño, oh bendito Dios, el Señor lo rescata a tiempo y está ahí la escuela y la iglesia porque los papás no están. Y dice, no seré como mi papá, trataré bien a la que sea mi esposa, pero esa es una probabilidad. Pero ese niño que se le debe de enseñar a amar a los demás es lo que está observando. Cómo la mamá le tira el plato de comida al papá. Cómo lo trata al papá. Cómo el papá se queda solo observando cuando los hermanos están peleando y no dicen nada. O cómo el papá comienza a hacer un favoritismo. Es que si fueras como tu hermano, hermano, nunca será como su hermano porque somos diferentes. Deje de comparar a sus hijos. El amor a los demás también empieza en casa. Entonces, cuando usted llega al discípulo y le dice, tengo un camote aquí. ¿Y por qué? Porque odio a mi esposo, odio a mi mamá, odio a mi papá. ¿Y por qué lo odia? Y entonces, otra vez, vamos a la palabra. Y la palabra, hermanos, en algún momento tendrá y hará su efecto en ese corazón. Cuando pasa el tiempo y usted dice, ya perdoné a mi papá. Porque hay hijos que fueron muy maltratados por sus padres, que dicen, yo quiero al viejito, ¿verdad? Bien lejos, así lo quiero. Porque me maltrató, porque nunca me dio un abrazo, porque nunca me dijo que me amaba, porque fue algo así como, ¿verdad? Ay, ya está, como ya salió y hay que crezca y que Dios lo socorra. Así se sintieron algunos hijos. Pero en el discipulado vamos a enseñarle a amar a los demás. Entonces, por eso, hermanos, el discípulo tiene que ser una vasija llena de Dios. Porque vuelvo a decirle, yo también odio a mi hermano aquí entre nos. Yo también odio a mi hermano. Y entonces, ¿a dónde va? El discípulo odia al papá y el discipulador al hermano. ¿Qué ayuda va a ser? ¿Qué apoyo va a ser? Fruto espiritual. Le enseñamos a tener fruto espiritual. Humildad y servicio. ¿Cuál es el pecado más grande entre nosotros? El orgullo, hermanos. El orgullo. ¿Y sabe dónde se gesta el orgullo? En nuestras casas. Pero aquí en la iglesia le comenzamos a enseñar a las personas a que tenemos que ser humildes. El humilde perdona con facilidad y el amor al servicio. Sí, en casa lo ponemos a lavar trastes, lo ponemos a que ordene, lo ponemos a hacer limpieza, lo ponemos a cocinar, le enseñamos el valor del servicio. Pero hay casas donde la señora es la que sirve. Unos en el sillón, el papá en el cuarto y la señora cocinando, lavando trastes, ordenando, y ya vino de trabajar. Le pregunto, ¿qué imagen se va a llevar su hijo? ¿No cree que es lindo que nuestros hijos vean que mamá cocina y papá lava trastes? Que mamá cocina y papá hace la limpieza. Ese es un hogar cristiano, donde le estamos enseñando al niño que, verdad, mamá no es la sirvienta de la casa. Amén. Le enseñamos humildad y servicio en casa y así lo hacemos
con nuestros discípulos. Por más que nos digan, es que mire, este orgullo viene desde mi tatarabuelo, le enseñamos que es necesario que seamos humildes, porque los que ya nos hemos tropezado mucho con este pecado, ya lo hemos entendido. Y por último, le enseñamos el valor de la fe y la confianza en Dios. Cada vez que lo visitamos, cada vez que hablamos, va a tener un problema, va a tener una dificultad, está llorando por algo, confía en Dios y esa persona va a llegar a comprender el valor de tener esa fe en el Señor. Y cada vez que ejerza esa fe va a ver la mano de Dios, y cada vez que vea la mano de Dios, ese corazón se va a fortalecer en esa fe y en esa confianza en el Señor. También le vamos a enseñar en el compromiso. Lo que yo estoy haciendo ahora contigo, también tú lo vas a hacer con otros al dar testimonio y evangelizar. Hermanos, el rol discipulador de una mujer no es la iglesia en primer lugar, es su casa. Y luego, por supuesto que Dios, mi amada hermana, puede usar tu vida poderosamente para vaciarte en otra mujer, y veas a esa mujer quizás tambaleando ahorita, dando sus primeros pininos, pero la vas a ver convertida en toda una mujer de Dios, con fe y fortalecida en el Señor. Por eso Pablo decía, encarga esto de enseñar a personas fieles e idóneas que estén dispuestos a animar, a bendecir a otros a través de la palabra. Ve que no leemos la palabra solo porque somos cristianos. Necesitamos leer la palabra. Bueno, una de las cualidades de un líder es que no sea neófito, o sea, falto de conocimiento de la palabra. Por eso a veces tenemos miedo de servir, porque dice, yo no conozco la Biblia, pero ya tiene 20 años de ser cristiano. Eso le tiene que alertar en esta noche. Alguien lo discipuló, alguien le enseñó, alguien le acompañó. Y si dice, no, a puras penas voy. Pues entonces, como decía mi hermana Delmi, llene ese papelito, tenga la humildad de dejarse discipular, de acompañar de alguien. Y ore para que la persona que le discipule esté tan lleno de Dios que quiera vaciarse en su vida. Todo lo que tiene de Dios, vaciarse en su vida. Y eso es lo que hacen nuestros maestros de CCDL. Por eso el CCDL es una forma también de discipulado.